Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Es un privilegio poder llegar a ustedes a través de estos medios digitales, el cual Dios nos da la bendición, aún a la distancia, poder enseñar su palabra. La lección de hoy se encuentra en Hechos capítulo 27, los versículos del 13 al 44. Hechos capítulo 27, los versículos del 13 al 44. Esta vendría siendo la lección número 26 del año 2021. El pensamiento central lee de la siguiente manera: el Señor puede calmar la tempestad, pero a veces tiene un propósito mayor, en el cual Dios es glorificado y muchos son bendecidos. El texto áureo se encuentra en Hechos capítulo 27, en el versículo número 25. Hechos capítulo 27, versículo número 25, y dice así: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y cuando analizamos el tema de la lección, lo primero que encontramos es la palabra produce, ¿verdad? Que vendría siendo producir. Y cuando buscamos el significado, proviene del latín y contiene dos palabras, del prefijo pro, cuyo significado es delante o en adelante, y por el verbo duco o ducis, que significa hacer, llevar hacia, guiar, conducir. Por tanto, ¿verdad? El concepto de este vocablo es conducir hacia adelante, llevar en adelante, hacer avanzar, hacer crecer. De manera que cuando Dios dice que produce paz en medio de la tormenta, lo que quiere decir es que Él nos va a llevar hacia adelante, nos va a hacer crecer, nos va a hacer producir aún en medio de las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Dios nos hace avanzar. Fíjense cómo dice: Dios nos hace avanzar en paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las circunstancias por las cuales estemos atravesando. Fíjense que cuando analizamos el pensamiento central, que dice que el Señor puede calmar la tempestad, dice, pero a veces tiene un propósito mayor. El salmista dijo en el Salmo 138, en los versículos 7 y 8, dice: si anduviere yo en medio de la angustia. Fíjate que el salmista dice: si anduviere, si ha de pasar que yo estuviese caminando por la angustia, que en este caso angustia lo que significa es tribulación, lo que significa es problema, lo que significa es que vamos a estar atravesando grandes situaciones que nos van a hacer crecer o nos van a hacer menguar, ¿verdad? Depende de la persona, depende del creyente, cómo esté su fe. Pero el salmista dice: tú me vivificarás, tú me haces perseverar, tú me haces crecer en medio de la angustia, en medio de la situación por la cual estoy atravesando. Luego el versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando leemos ese versículo, el versículo 8, nos podemos ir a los versículos 5 y 6, cuando David consideró la grandeza de Dios y su bondad para con los humildes, ¿verdad? Entonces dice el salmista que le dio tal confianza en que Dios lo va a hacer prosperar, en que Dios lo va a hacer perseverar en su angustia presente por la cual David estaba atravesando en ese momento,
cuando comprendemos la grandeza y la bondad de Dios, nuestra fe se fortalece, es lo que está diciendo el salmista. Luego te dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista está declarando la confianza que él tenía en Dios. El salmista sabía que Dios tenía un plan para él. De manera que nosotros cuando leemos ese texto, cuando analizamos esas palabras de que Dios cumplirá su propósito en mí, quiere decir que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios tiene un plan para nuestra vida, que aún en medio de las circunstancias difíciles que estemos atravesando, Él nos va a hacer, ¿verdad? Él va a hacer cumplir el propósito, Él nos va a sacar hacia adelante. Pero tenemos que confiar y creer en Dios. Tenemos que ver la grandeza de Dios definitivamente de que Él va a cumplir eso. Fíjense que el apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Cuando vamos a Filipenses capítulo 1, el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, ¿verdad? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Fíjense que él dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Quiere decir que vamos perfeccionando nuestras vidas continuamente, día a día vamos avanzando, vamos creciendo, aun aunque estemos pasando por un momento difícil en nuestras vidas que van a llegar. La palabra nos enseña que muchas son las aflicciones del justo, pero después dice el salmista que de todas ellas nos va a librar Dios. Así que no importa por lo que estemos pasando, nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Y cuando definimos lo que es tormenta, fíjense que la definición de tormenta es una agitación violenta. Yo sé que todos nosotros, ¿verdad?, recordamos en el 2017 el huracán María. Pues tengan para que tengan una idea de lo que es una tormenta. Aquello es un huracán categoría 5, pues, y aquello era una agitación violenta. Y muchas veces nosotros pasamos por huracanes categoría 5 que nos sacuden de tal manera que muchas veces nuestra fe se va a tambalear. Pero como dice el tema, que Dios produce paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Dios produce paz. Así que nosotros tenemos que estar arraigados, nuestras raíces tienen que estar profundas, agarrarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Fíjense que Cristo dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero después dijo, pero confiad en Dios, ya yo vencí al mundo. De manera que no podemos dejar que el mundo entre en nuestros corazones, no podemos dejar que el mundo entre en nuestra mente y nos sacuda nuestra fe. Por eso es que tenemos que estar confiados, arraigados profundamente en Dios. Que cuando también la palabra tormenta se asocia, ¿verdad?, con la idea de desastres, problemas y dificultades en una persona. El salmista lo expresó de la siguiente manera en el Salmo 55, versículo 8, ¿verdad? Era el deseo de escapar del viento borrascoso, ¿verdad? Cuando es viento borrascoso, viento tempestuoso. El salmista dijo, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Sé que ese viento era tan violento que sacudía a David. Él tenía el ánimo, tenía el deseo de salir de eso como cualquier persona. Nadie quiere pasar por tormenta, nadie quiere pasar por tempestades. Cuando las tormentas, los huracanes ocurren, ¿qué es lo que trae? Obviamente trae tristeza, trae lamentos, ¿verdad? Y experiencias dolorosas para montones de personas que pasan por eso. Cuando el huracán María pasó por Puerto Rico, ¿verdad?, que nos levantamos al otro día y vemos la destrucción que había ocurrido, ¿verdad?, en la vida de muchas personas. Todo eso trastornó nuestros pensamientos.
¿verdad? Como que nos tambaleó y llegamos a pensar, ¿por y qué pasó aquí? ¿Verdad? A lo mejor quizás llegamos a pensar dónde estaba Dios cuando ocurrió todo esto, pero déjeme decirle, mi hermano, que el profeta Nahum dijo: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Y fíjese lo que dice Nahum: y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se ausenta en la tempestad. Dios no se ausenta en los problemas. Dios no se ausenta en la tormenta, en el viento huracanado que estás pasando. Más bien se hace sentir de una manera diferente para que despierte nuestros sentidos y pongamos nuestra esperanza no pongamos nuestra esperanza en las cosas terrenales, sino en las celestiales. En aquel que puede darnos todo o cambiarlo todo según sea su voluntad. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice que tenemos que poner ¿dónde? Nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sé que muchas veces nos cuesta creer que Dios pueda sacar algo bueno de las situaciones por las que nosotros atravesamos. Como les dije ahorita, Cristo dijo que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones. Pero ¿qué Dios puede sacar de eso? Es que aunque parezca algo insólito, es cierto, Dios tiene el control de nuestras situaciones. Dios tiene el control de nuestra vida. Cuando nosotros declaramos que Dios es nuestro Señor, le estamos entregando nuestra vida, nuestra voluntad a Él. Cuando decimos: Dios, tú eres nuestro Adonai, tú eres nuestro amo, ya nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios, de manera que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Fíjense que no todas las tormentas que nosotros atravesamos, no todas las adversidades que nosotros atravesamos provienen de Dios. Aunque claramente Él las permite, como en el caso de Job, mas no es Él quien las propicia. Yo he mencionado aquí, voy a mencionar dos clases de tormentas. La primera, las que son provocadas por nosotros mismos. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 27, en los versículos de 9 al 12. Cuando leemos, ¿verdad? Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Luego te dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. O sea que eso fue una mala decisión. Fíjense que este tipo de tormentas, este tipo de tempestades que vienen representadas por circunstancias que nosotros mismos propiciamos, son situaciones que están definidas por nuestras acciones y por nuestras malas decisiones a lo largo de nuestra vida. Fíjense que el centurión y el capitán y el piloto de la nave decidieron navegar aún cuando el apóstol Pablo les dijo que iba a ser mala la navegación. Y ya por lo que la palabra nos enseña en el libro de los Corintios, ya Pablo sabía lo que era navegar. La palabra nos dice que él había ya naufragado 3 veces antes de esta. O sea que ya el apóstol Pablo sabía, aparte de que tenía la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana. Tomaron una mala decisión, pues esta tormenta fue propiciada por esa mala decisión. Aunque el apóstol Pablo, el siervo de Dios, le había dicho que no zarparan, ¿verdad? Y muchas veces también son nuestros propios pecados y nuestro estilo de vida. Y ahí podemos incluir muchas cosas, quizás nuestro orgullo, nuestra falta de Dios muchas veces, ¿verdad? Que cuando no queremos tomar nuestras decisiones en base a lo que Dios dice en su palabra, esto nos lleva
a pasar muy malos ratos. La palabra nos dice en Proverbios 19:3, eso es lo que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová, dice, se irrita su corazón. Es que tomamos nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, y cuando no nos sale de acuerdo a lo que nosotros planificamos, le echamos la culpa a Dios por lo que estamos atravesando. Sé que los necios intentan culpar a Dios cuando arruinan sus vidas. El necio muchas veces no está dispuesto a aceptar el fracaso como propio. Y entonces, ¿a quién decide culpar? Decide culpar a Dios. Aunque eso también es una locura. Echarle la culpa a Dios es una insensatez. Dice que sucede que muchas veces somos imprudentes y andamos errantes, andamos sin rumbo por la vida, ¿verdad? Sin pensar en las consecuencias que cada acción acarrea para nosotros. Claro, tenemos un Dios que muchas veces no siempre nos guarda, pero esto no quita el hecho que debemos velar y ser prudentes. La palabra nos enseña en Proverbios 6, capítulo 28, 10 una pregunta y dice: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Verdad? En palabras puertorriqueñas, el que juega con fuego se quema. Es lo que te está diciendo ahí. O sea que cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, eso nos trae ¿qué? Unos problemas bastante serios. Ahora, pero aún así Dios nos guarda. La segunda tormenta es las que son provocadas por Dios. Fíjense que el apóstol Pablo les orientó a los navegantes, ¿verdad? Al capitán, al centurión, de que no zarparan porque podía ser perjudicial no solo para la barca y el cargamento, sino para sus vidas. Pues como ellos decidieron zarpar, Dios les permitió atravesar por esa tormenta. Fíjense que este tipo de tormentas se presentan como sucesos inexplicables. Cuando leemos la historia, vemos que ellos salieron a navegar o zarparon, ¿verdad?, del puerto donde estaban, y dice la palabra que todo iba bien, hasta que de repente se encontraron con un huracán, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trae estas tormentas cuando Dios las propicia? Dice que la finalidad es enseñarnos a depender y a confiar en Dios cada día. Que son esos momentos en los que solo la mano de Dios puede obrar a nuestro favor, como fue en el caso de la tormenta. Aunque se destruyó la nave, la palabra dice que llegaron al destino, ¿verdad?, al cual habían o a la isla de Malta. ¿Qué pasa? Dice que es entonces cuando dependemos de Él, ¿verdad? Problemas, en este caso ya muchas veces esos problemas pueden ser problemas de salud, pueden ser muchas veces la muerte de un ser querido, la falta de trabajo, muchas veces eso también son provocadas por Dios. ¿Por qué razón? Dice que muchas veces Dios quiere probar nuestra fe, Dios quiere probar nuestra confianza en Él, Dios quiere probar nuestra fidelidad. Y muchas veces hemos pasado por este tipo de tormenta, y aunque han sido dolorosas, podemos estar seguros, como les dije ahorita, que Él tiene un propósito para nuestras vidas. La palabra nos enseña en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Fíjense que aunque estemos pasando por esas situaciones, vamos a tener la paz que Dios solamente la da. Dice que la palabra nos enseña que la paz que Dios da no es como el mundo la da. Él sabe muy bien exactamente lo que Él hace, y lo que permite en nuestras vidas, todo tiene un propósito. La palabra nos enseña en Lamentaciones
3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice que no importa sea cual sea la situación en la que te encuentres, debes entender que cada tormenta, que cada tempestad, que cada viento huracanado que llega a nuestras vidas nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a hacerlo mejor la próxima vez. Esto nos enseña, ¿verdad?, una lección de vida que forma en nosotros carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es cómo nosotros enfrentamos las situaciones, ¿verdad? Y va a desarrollar una confianza tal en nuestro Dios que aunque venga lo que venga, nosotros podemos estar, como dijo el apóstol Pablo, yo estoy confiado que en lo que Dios me dijo va a suceder. Y sobre todo va a aumentar nuestra fe. Recuerden que la clase pasada les estaba mencionando que nuestra fe es probada como el oro. Y esto significa que es probada bajo fuego, bajo presión. La palabra nos enseña en el Salmo 107, versículo 29. Él cambia la tormenta en calma y se apaciguan sus olas. Dios va a calmar la tormenta por la que estás pasando. Dios va a calmar el viento huracanado por el cual tú estás atravesando. Dice que lo va a cambiar en calma y se apaciguan sus olas. Va a haber paz en tu vida, va a haber una serenidad. Fíjense que yo he pasado por situaciones difíciles, pero puedo decirte que no solamente en mi vida, sino en la de mi familia han llegado tormentas y tempestades, claro, y he sentido temor, he sentido angustia, he sentido desesperación, ¿verdad? He llegado a pensar muchas veces que esto ha sido demasiado fuerte y he querido rendirme, que mis fuerzas desfallecen, pero en medio de todo eso siempre hay un rayo de esperanza, ¿verdad? Hay un rayo de luz que se llama Cristo. Cuando la luz de Cristo ilumina mi vida, te puedo decir que la oscuridad se disipa. Te puedo decir que la noche se transforma en día. Puedo ver con claridad porque ando en la luz de Cristo. Dios ha estado presente en mi vida y ha iluminado mi vida, la de mi familia, mi casa. Y te digo en esta hora que el Dios que manda a calmar la tempestad, que el Dios que manda a callar los vientos, la mar, está vivo y es nuestra esperanza, y esa es la razón por la que no hemos desfallecido y es la razón por la que no vas a desfallecer. Tenemos que descansar confiadamente en Dios, pues Él sabe en qué momento va a ordenar el mar a enmudecer y a tu tormenta cesar. Fíjense que cuando hay sequía es importante la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia trae cambios a la tierra. La tierra seca se humedece y la tierra estéril, ¿verdad?, la hace producir frutos en el momento que necesita la lluvia. Y muchas veces nuestra vida está como si fuera una tierra seca, está craqueada, está rota, que pensamos que no vamos a dar frutos, pero cuando llega la lluvia de bendición a nuestras vidas, cuando llega la lluvia del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a producir frutos. La palabra nos enseña en Levíticos 26:4, dice: yo os daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Pero Dios nos está diciendo que Él va a dar la lluvia en su tiempo, en el momento adecuado. Él va a hacer que tu vida se llene de bendición, porque Dios es perfecto en todo lo que hace y confirma su mensaje de diferentes maneras. Ahora, pero ¿qué hacer cuando los vientos y la tempestad azotan nuestras vidas? Número 1, seguir a Jesús para hacer su voluntad es la garantía de nuestra paz. Seguir a Jesús para hacer su voluntad es la garantía de nuestra paz.
Cuando leemos el versículo 1 del capítulo 27, dice que cuando se decidió que habíamos de navegar, la Nueva Traducción Viviente dice que cuando llegó el tiempo, zarpamos a Italia. O sea que cuando se cumplió el tiempo, cuando Dios dijo este es el momento adecuado para zarpar, ahí entonces fue ellos salieron. ¿Y qué significa eso? Que vivir fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias a nuestras vidas. Pero tratar de hacer la voluntad de Dios fuera de su tiempo, fuera de su kairos, también trae consecuencias nefastas. Por lo tanto, debemos esperar el tiempo de Dios en nuestras vidas. Número 2, cuando pasemos por la tempestad, tenemos que recordar o no debemos olvidar que Jesús está con nosotros. Número 3, no debemos permitir que la tempestad llegue a nuestro corazón. Y la palabra nos enseña en Filipenses 4, versículos 6 y 7, palabras del apóstol Pablo, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, fíjense lo que dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol nos exhorta a que por nada estemos angustiados, que por nada estemos confundidos, sino que todas, dice que todas nuestras peticiones sean traídas delante de Dios. Pero ¿cómo las vamos a traer? En oración, en ruego y con acción de gracias. Él nos está diciendo que cuando estemos pasando por situaciones difíciles, nos presentemos delante de Dios en oración, con ruego y con acción de gracia. Agradecerle a Dios por las situaciones que acontecen en nuestra vida, que llegan a nuestras vidas muchas veces de manera inesperada. Y luego, dice el apóstol Pablo, y luego la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. De manera que no podemos permitir que las tempestades se arraiguen en nuestro corazón, sino que cuando nos sintamos cargados se las presentemos delante de Dios. Ahora, cuando hay un cristiano a bordo, ¿verdad?, ya sea de una nave, en este caso, de una embarcación o de un avión, hay paz. Para que sepas que hay paz. Muchas veces no ocurren situaciones en los lugares donde te encuentras porque tú estás ahí. Porque Dios quiere guardar tu vida. Y no solamente la tuya, sino de los que están a tu alrededor. Fíjense que en Hechos 27, del 20 al 26, hay un refrán, ¿verdad? Yo le puse un refrán: al mal tiempo, buena cara. Así que cuando las personas o las que estaban integrando la embarcación se dieron cuenta de la situación que estaban pasando, ¿verdad?, la tormenta, el viento huracanado, dijeron: no, espérate, el siervo de Dios tenía razón, debimos escuchar el siervo de Dios. O sea, cuando Dios te mande un mensaje, no importa la situación por la que tú pases, tienes que llevar el mensaje, tienes que llevar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: me es impuesta necesidad predicar la palabra de Dios. No importa, me es impuesta necesidad predicar la palabra de Dios, aunque estemos pasando por situaciones. Hay que predicar la palabra de Dios. Y en ese momento de situación difícil se levantó el apóstol Pablo y les exhortó, primero para recordarles las consecuencias de las malas decisiones que habían tomado por no tomar la palabra de Dios, ¿verdad?, por no escuchar la palabra del siervo. Y número 2, para animarles en medio de la fuerte tormenta.
Fíjense que aún en medio de la situación el apóstol Pablo estaba sereno, estaba quieto porque Dios le había dicho: ten ánimo. Aún el apóstol Pablo tenía, en un momento dado, tuvo temor. Obviamente eso era un huracán, aunque le había pasado muchas experiencias, como quiera que sea, tenía temor. Por eso el ángel de Dios le dijo: no tengas miedo, ten ánimo, no temas, yo estoy contigo. Por eso él les dijo: tengan fe, Dios nos va a llevar a puerto seguro. Muchas veces las tormentas que nos llegan, ¿verdad?, son una extraordinaria oportunidad para crecer, para desarrollar nuestro talento y traer consuelo y esperanza a las personas que realmente lo necesitan. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos permanecer en paz. Sobre todo a los que están llenos de miedo, como les dijo, no tengan miedo. Porque frente a esos males tiempos debemos traer, como les dije al principio, buena cara. Fíjense que el apóstol Lucas nos dice que el total de la tripulación, ¿verdad?, eran 276 personas. Eso está en el versículo 37. Pero cuando leemos más adelante palabras del apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo sabía del tripulante número 277. Él lo menciona, era el ángel de Dios. ¿Y quién era ese? ¿Quién era el ángel de Dios? Este era el Señor Jesucristo. Pablo les dice que la noche anterior, fíjate tú, la noche anterior tuvo una reunión con el jefe. Y esta vez le dijo: qué alivio, ¿verdad? ¿Qué tipo de noticias cuando el Señor se nos presenta en esos momentos difíciles? Por eso el apóstol Pablo nos exhortaba en Filipenses que tenemos que buscar a Dios en oración y ruego y con acción de gracias. Tenemos que presentarnos delante del jefe. Que cuando el Señor está presente en nuestra vida, en este caso era una barca, ¿verdad?, podría haber quizás pérdidas materiales, pero jamás pérdidas espirituales. La sabiduría, fíjense que la sabiduría humana les había llevado a tal condición. La semana pasada mencionábamos la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Pues en este caso la sabiduría humana los llevó a tomar la decisión que no era la correcta. Pero ahora el ángel de Dios le dice: no temas. Fíjense que la palabra no temas aparece 365 veces en la vida. De manera que el Señor nos dice todos los días: no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Ahora fíjense que en los versículos 27 al 44, el Señor nos trae, ¿verdad?, lo que es refugio seguro. ¿Y cuál es este refugio seguro? La presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando leemos esos pasajes, ¿verdad?, encontramos que solamente habían 275 personas como aterrorizadas por el viento, por el azote de las olas, ¿verdad?, por la mucha lluvia, el movimiento del barco, que quizás aquel barco sonaba o estaba rechinando por la presión de las olas y los vientos, ¿verdad?, y el caparazón estaba a punto de quebrarse. ¿Verdad?, aquello parecía una película de terror, donde a lo mejor se escuchaban los gritos, pero se ve que el apóstol Pablo, como les dije ahorita, se encontraba sereno, con una profunda paz, aún en medio de la tormenta. Dios había producido paz en el apóstol Pablo cuando le dijo: no temas. Pablo ya había echado el ancla de la fe. Ya el apóstol Pablo había echado el ancla de la comunión con el Señor. Fíjense que la palabra nos enseña que el apóstol Pablo, en medio de la tormenta, estaba reunido con Dios. Estaba reunido con su Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, si la presencia del Señor forma parte inseparable de nuestras vidas, aún como lo llaman en la palabra Euroclidón, el huracán, será una breve brisa,
Usted se imagina el huracán María soplando su vientito en la cara, pues eso pasaba. Aún en los vientos huracanados del huracán María, nosotros debemos tener o pudimos haber tenido paz. Y yo sé que muchos la experimentamos, la paz que solamente la dio en ese momento dado. Todos vimos cómo Dios nos resguardó, cómo Dios suplió nuestras necesidades. No pasamos ningún tipo de necesidad porque estábamos confiados en que Dios estaba con nosotros. El versículo 31 nos enseña que no podemos abandonar el barco, ¿verdad? Siempre que nos golpea una tormenta, siempre que nos golpea una situación, lo primero que tenemos o que el ser humano llega a hacer, la reacción humana es querer huir del momento. El viento huracanado en aquel entonces en la nave Alejandría, como dice la palabra en el versículo 6, había hecho su trabajo, ¿verdad? La desesperación por alcanzar tierra, los marinos estaban desesperados, ¿verdad? Por toda la población. Pero cuando los marineros, fíjense que pretendían abandonar el barco, salió Pablo y le dijo al centurión: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Fíjense que Pablo, como siervo de Dios y como su jefe era Dios, tomó el control de la situación y les dice, ¿verdad? Les dio un golpe de autoridad. Él sabe de la importancia de permanecer juntos. Dios le había dicho que ninguno iba a perecer. Por lo tanto, si esas personas abandonaban el barco, Dios no podía cumplir su propósito. Dios no podía cumplir su misión, porque Dios le prometió a Pablo que todos iban a estar a salvo. Dice que la tendencia de muchos creyentes es huir ante el primer problema, huir ante la situación, comienzan a huir cuando están pasando por momentos difíciles. Lo primero que hacen es alejarse de Dios, y eso es un error. Alejarse de Dios es un propósito cuando estamos pasando por problemas. ¿Por qué? Porque si tú te alejas de Dios, vas a seguir teniendo el mismo problema, pero sin la paz de Dios. Por eso cuando llegan estos momentos difíciles, no podemos alejarnos de Dios para ahogarnos ¿dónde? En el mar de problemas, en el mar de la tempestad que nos rodea. Las tormentas no van a cesar porque abandonemos el barco. La tormenta va a continuar hasta que disminuya su furia, pero Dios nos va a llevar hasta la orilla de la salvación, como fue en el caso de ellos. Y por último y concluir, una tormenta repentina es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron animar aquella congregación, aquella tribulación del pánico, ¿verdad? Y es que la situación era tan angustiante que no habían comido en 14 días, imagínense. ¿Qué pasa? Que muchas veces llegan situaciones a nuestra vida que nos van a quitar el apetito y nos van a quitar el sueño, pero tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios que responde, tenemos un Dios que escucha, tenemos un Dios que ve por tu vida y la mía, y ese Dios es en quien nosotros debemos confiar. Y esa confianza en Dios es la que trae la paz en medio de la tormenta, es la que produce paz en medio de la tormenta. El salmista sabía lo que era pasar por situaciones difíciles. Por eso él dijo en el Salmo 42 y el versículo 3, que fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Muchas veces estamos llorando, muchas veces sé que llegan situaciones que nos desvelan totalmente porque somos seres humanos, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí
la lección de hoy. Dios les guarde, Dios les proteja y pongamos nuestras miradas en las cosas de arriba. Que Dios les continúe bendiciendo.